En esta clase vamos a hablar sobre el último tema de esta perspectiva historiográfica que propongo transmitir en la materia, que es la inserción de las filósofas en el canon filosófico. Como estuvimos viendo en la clase anterior, la filosofía moderna ha tenido un relato muy centrado en el paradigma epistemológico, por el cual no han sido incluidos todos los temas y todos los autores que son verdaderamente importantes en el periodo. Y la exclusión más fuerte y más notable es la que han sufrido las filósofas modernas. La intención en nuestra cátedra es ayudar a cambiar ese estado de cosas, incluyendo la historia de algunas de las filósofas modernas en nuestro programa. Y para eso, antes de llegar a estudiar a Juana Inés de la Cruz, que es la que vamos a poder ver en esta cursada, me gustaría que tengamos un panorama de la situación de las filósofas modernas en los relatos historiográficos de la historia de la filosofía. Nos vamos a basar especialmente en el trabajo de una autora muy importante que fue pionera en estos estudios, que es una investigadora norteamericana fallecida hace poco, Eileen O'Neill, que en un artículo hace una recopilación muy breve de cuál era la situación de la obra de las filósofas en los relatos historiográficos a lo largo de los siglos. Ella comienza notando que entre los siglos XVII y XIX se les presta atención a la obra de las filósofas mucho más que lo que va a ocurrir especialmente a partir del siglo XX. Da muchísima información en el artículo, yo solamente voy a indicar algunos casos particulares. Por ejemplo, en el siglo XVII, un autor francés llamado Gilles Ménage escribe una historia de las mujeres filósofas que se presenta como un paralelo a la vida de los filósofos de Diógenes Laercio, que se produjo en la antigüedad, y presenta un catálogo de filósofas antiguas, muy a la manera de Diógenes, ¿no? Como un inventario, como una lista de autoras sobre las cuales da una información muy breve, y es una especie de intento de completar la historia que había contado ese catálogo, ese inventario doxográfico que había realizado en la antigüedad Diógenes. También se encuentran otros casos de autores o autoras que escriben relatos historiográficos en los cuales se incluyen a algunas mujeres, y un caso también a destacar es el de Thomas Stanley, que es un autor de una historia de la filosofía escrita en inglés, donde se cuentan, se incluyen unas 24 mujeres del mundo antiguo. En el siglo XIX sigue habiendo algunas mujeres en algunos textos. En el ámbito francés destacamos, por ejemplo, la obra de Victor Cousin, que fue un filósofo e historiador de la filosofía de enorme influencia en el mundo francés e incluso en nuestro medio, porque fue muy influyente en las primeras etapas de la enseñanza de la filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y en el caso de Cousin, por ejemplo, incluyó en algunos de sus relatos historiográficos a autoras modernas como Elisabeth de Bohemia o Émilie du Châtelet, Madeleine de Scudéry y Madeleine de Sablé, autoras, la mayoría de ellas francesas, a excepción de Elisabeth de Bohemia, que venía del mundo germánico en términos generales. Esta situación de la presencia de las mujeres va a ir cambiando lentamente y cada vez más va a suceder que en el siglo XIX, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, dejen de estar presentes en las historias generales de la filosofía. En el siglo XX, en las historias generales, su no presencia es muy notable, desaparecen de esos relatos históricos generales. Y el trabajo de O'Neill y el interés que tenemos en la cátedra es preguntarnos por qué ocurrió ese cambio, de esa desaparición.
Ella da una serie de razones que parecen muy atendibles y pertinentes. La primera es lo que ella llama una purificación de la filosofía, que eliminó como no filosóficos algunos de los tópicos que más habitualmente eran tratados por los escritos de las mujeres, o por lo menos de alguna de ellas, como por ejemplo los temas relativos a la fe, la devoción religiosa, la revelación escrituraria, la relación del alma con la divinidad, o lo que también se ha llamado la cuestión femenina, esto es, cuestiones relativas a la educación de las mujeres, la relación de la mujer con el varón en el matrimonio, el amor, la amistad. Esos son temas que son bastante característicos en algunas autoras, en particular en la modernidad, y que cierto relato de la filosofía o posición filosófica consideró que no era estrictamente filosófico en ese movimiento de purificar a la filosofía, es decir, de sacar de ella aquellos temas que eran laterales y no propiamente filosóficos. Este tipo de purificación está muy ligado a lo que estuvimos estudiando anteriormente con relación al paradigma epistemológico. Ese relato historiográfico que está muy influido por la historiografía kantiana, considero que, bueno, si los temas centrales son los del conocimiento y la justificación de nuestras creencias, todos esos temas relacionados con la mujer y su rol social eran poco relevantes, eran temas precríticos, y con precríticos nos estamos refiriendo a una filosofía anterior a la crítica de la razón pura y a la serie de críticas que escribe Kant, ¿no? La crítica de la facultad de juzgar y la crítica de la razón práctica. Son temas de carácter antropológico que no son relevantes, son anteriores a ese giro crítico profundo, giro copernicano que establece la filosofía kantiana, y que, bueno, para los seguidores de Kant es un cambio drástico, un hito en la historia de la filosofía. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En la medida en que esta manera de interpretar la filosofía en general y de construir la historia de la filosofía conforme a él se convirtió en un relato muy predominante, un relato hegemónico en muchos espacios universitarios y académicos, paralelamente a eso lo que ocurrió es que lo que quedaba fuera de ese modelo filosófico quedaba automáticamente excluido. No ocurrió solamente con las mujeres filósofas, sino con otros temas y autores de la filosofía. Pero ocurre que ellas han sido, bueno, doblemente excluidas, en parte por esta concepción filosófica general y en parte por su condición de mujer. Entonces, la obra de filósofas modernas, que por su contenido habían quedado a salvo de esta purificación, por otro lado, quedaron excluidas de las corrientes filosóficas, quedaron excluidas de estos relatos porque eran seguidoras de corrientes filosóficas que no fueron las que triunfaron. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas autoras, supongamos Anne Finn Conway, una filósofa inglesa del siglo XVII, trató sobre temas metafísicos, sobre la filosofía natural, sobre cuestiones que no eran las no filosóficas, digamos, eran aceptables por su contenido, y entonces si había habido una depuración de la filosofía, los temas que trataban de todos modos quedaban adentro, por decirlo así, porque no trataban sobre la cuestión femenina, el amor, la educación, la amistad, etc., ¿no? Pero aún así, por ejemplo, Anne Conway, que trató sobre temas de la metafísica o la filosofía natural, la relación mente-cuerpo, etc., al haber adherido o estar cercana a ciertas corrientes que no fueron las predominantes,
las ganadoras, por decir así, en la historia de la filosofía, también quedó relegada, porque estaba más cerca del neoplatonismo o de la cábala o del cuaquerismo, es decir, todas corrientes menores que no son las que fueron predominantes. Otro motivo también para explicar por qué las filósofas no estuvieron presentes en los grandes relatos de las historias generales de la filosofía en el siglo XX es por el, potencial riesgo, por los problemas o por su condición subversiva, en el sentido de que muchas de las intelectuales feministas del siglo XVII y del XVIII, abogaban por derechos, por aumentar su poder político y económico, por reclamar igualdad, y este tipo de reclamos y de ideas se iban totalmente en contra del orden patriarcal establecido que, los autores de muchos de estos textos filosóficos históricos pretendían mantener, con lo cual esta intervención de las mujeres en el discurso filosófico no era vista con buenos ojos y por lo tanto nunca fue integrada en los relatos patriarcales de la historia de la filosofía. Lo que podemos decir es que esa situación fue modificándose en los últimos 30 años y hay verdaderamente una especie de explosión de presentaciones de las filósofas en la historia de la filosofía cada vez más grande en algunos de los países centrales, europeos o en Norteamérica, y lentamente eso está empezando a ingresar en nuestro ambiente filosófico y esperamos poder contribuir a que ese proceso avance y crezca para que verdaderamente se pueda reescribir el canon filosófico haciéndolo más inclusivos y dando luz sobre estas filósofas excluidas. Entonces lo que ocurrió es que hay distintos tipos de publicaciones, tanto historias generales de filósofas como series editoriales dedicadas a filósofas. Hay muchísimas investigaciones de todo tipo, aparecen en las enciclopedias de filosofía, hay encuentros científicos dedicados exclusivamente a filósofas, están cada vez más integradas en proyectos de investigación que son sobre temas generales y que incluyen a filósofas, ¿no? Es decir, no solamente hay proyectos o libros dedicados a filósofas como tales, porque hay un interés específico por recuperar su pensamiento, sino que ya directamente uno puede leer una entrada de una enciclopedia que hable del ocasionalismo y, por ejemplo, la incluya a Margaret Cavendish, entre otros, junto con Malebranche o con muchos otros autores ocasionalistas modernos, porque se la considera un exponente del ocasionalismo, ¿no? Ya no aparece algo como anómalo, como distinto, como separado, sino como una voz más junto con las otras. Y ese sería el punto de llegada que quisiéramos lograr, ¿no? Es decir, una historia con perspectiva de género que incluya a las mujeres no como rarezas, como cosas que van aparte, sino integradas con el resto de las voces filosóficas. Esa inclusión de las filósofas resulta difícil, por otro lado, y problemática porque, tiene la dificultad de cómo pasar de todo este gran volumen de estudios sobre las filósofas a la enseñanza de las filósofas, a la incorporación de ellas en la enseñanza. Y de eso se trata el desafío que nos presentamos, al que nos enfrentamos. Antes de terminar, quiero señalar dos maneras distintas de poder hacer una historia de la filosofía. No quiere decir que sean las únicas, pero son dos opciones que suelen ser las más habituales, las que más se consideran. Y estos son los que señala O'Neill más avanzado su artículo,
Es una denominación que en rigor recupera ella de una clasificación muy conocida de géneros de historia de la filosofía que hace Richard Rorty. Y las que ella reconoce como más importantes son lo que se suele conocer como reconstrucción histórica y por otro lado la reconstrucción racional. Cuando se hace una reconstrucción histórica de la filosofía, lo que se intenta es recuperar a los filósofos del pasado, situándolos en el contexto histórico en el que ellos y ellas vivieron, tratando de recuperarlos en sus propios términos, interpretarlos en la medida de lo posible desde ese momento histórico, con lo cual eso implica recrear su escenario intelectual, su contexto histórico, social, político, económico, cultural, el lenguaje que utilizaron, las biografías, sus trayectorias vitales, sus intereses, etc. Es una historia que se vuelve al pasado y se ubica en él para tratar de conocerlo lo más posible desde cerca. Obviamente esto no implica una posición naif e ingenua que suponga que nosotros desde el siglo XXI podemos acceder al pasado de hace 1, 2, 10, 15 siglos atrás con una total neutralidad, conociéndolo de primera mano exactamente tal como era. Siempre se sabe, o la mayoría de los que hacen reconstrucción histórica en la actualidad, reconocen que siempre cuando interpretamos algo tanto del presente como del pasado, cualquier texto, cualquier filosofía, cualquier discurso filosófico, tenemos nuestras propias posiciones, nuestros propios prejuicios y siempre vamos a teñir ese pasado o incluso ese presente desde nuestra propia subjetividad y perspectiva. La reconstrucción histórica reconoce que no hay una neutralidad y objetividad absoluta a la hora de interpretar el pasado filosófico. No obstante lo cual, le interesa prioritariamente tratar de recrear ese pasado tanto cuanto nos sea posible, ¿no? De eso se trata. Y hacer hablar a esos autores y autoras desde ese momento histórico, ¿no? Esa es una de las opciones, una de las maneras posibles de hacer historia de la filosofía. Otra manera de hacer esa reconstrucción historiográfica es la que se ha llamado reconstrucción racional, y en este caso es una reconstrucción que parte del presente, reconociendo cuáles son los temas de interés de nuestro presente y preguntándole a los filósofos muertos y muertas qué dirían ellos acerca de lo que a nosotros nos interesa hoy. Es otra relación con el pasado. No están interesados en conocer en detalle o cuanto sea posible ese momento histórico, las circunstancias vitales de cada uno y cada una, etcétera, sino en, bueno, hacer como si construir una especie de diálogo ficticio entre nosotros y ellos y ellas, ¿no? Nosotros y nosotras y ellos y ellas, con nuestras propias categorías y con nuestros lenguajes, ¿no? Entonces le preguntaríamos, por ejemplo, a Anne Conway qué piensa sobre la discusión sobre el aborto, supongamos, ¿no? Digamos, es un interés que tenemos nosotros hoy y nosotros desde nuestro presente le hacemos esas preguntas. Bien, ahora, ¿qué valores o qué cosas positivas o negativas puede tener cada uno? Esto queda abierto para que reflexionen y piensen cada uno y cada una de ustedes qué les gusta más o qué les gusta menos. Las ventajas de la reconstrucción histórica serían que permite recuperar a todas las filósofas en general, porque aquí ya no hay un recorte en función de si esas filósofas nos sirven, entre comillas, para responder a nuestras preguntas actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, es posible que en Anne Conway no encontremos ninguna respuesta sobre el tema del aborto porque no trató ese tipo de cuestiones. O sobre el derecho de las mujeres a votar, por ejemplo. Entonces, en la medida en que ella o muchas otras filósofas del pasado
no tuvieron posiciones en relación con alguno de los problemas que nos interesan a nosotros ahora, no las estudiaríamos si asumimos la posición de una reconstrucción racional. Sí las estudiaríamos si asumimos la posición de una reconstrucción histórica, en la medida en que nos interesa recoger el pasado, porque es pasado y porque queremos visibilizarlas a esas filósofas, ¿no? No importa si eran profeministas, protofeministas o si continuaban a grandes rasgos el discurso del patriarcado y no lo cuestionaban de ninguna manera, por ejemplo. Como vemos, del otro lado, la reconstrucción racional, desde el punto de vista del interés por feminista, desde una historiografía feminista, lo que ha querido es rescatar a aquellas filósofas que son significativas para el discurso feminista actual, en la medida en que ellas eran feministas o protofeministas. Digamos, Mary Astell puede ser una de ellas, o Gabrielle Souchon, o Mary Wollstonecraft, son algunas representantes de la filosofía moderna que son particularmente interesantes cuando queremos hacer, si se quiere, una historia del feminismo desde las propias mujeres, ¿no? Desde las propias mujeres del pasado. El otro punto es que cuando se hace una reconstrucción histórica, se considera a las filósofas como filósofas a quienes fueron reconocidas como tales en su propio tiempo y también a las que hoy consideraríamos como tales. Es decir, hay es un tema bastante complejo y discutible porque tiene que ver con la identidad de la filósofa. Una de las cosas que se nota mucho como tema de discutido respecto de a quienes se puede visibilizar hoy en día como filósofas es, bueno, ¿en qué consiste el hacer filosofía? ¿Qué tipo de textos son textos filosóficos? Vamos a dar el caso de Juana Inés de la Cruz, que lo vamos a retomar en la próxima clase. Juana Inés de la Cruz es conocida como una gran poetisa del barroco mexicano, de la colonia de la Nueva España, Novohispana, perdón. Y tiene obras de teatro, digamos, tiene mucho relato de ficción. Tiene algunas cartas donde aborda específicamente temas filosóficos y teológicos, pero si somos rigurosos y tenemos una mirada muy cerrada y conservadora, podríamos decir que no escribió en ningún formato filosófico estándar, supongamos, ¿no? Eso hizo que a ella se le haya estudiado fundamentalmente como una literata, como una poetisa, y que aparezca en las historias de la literatura. Sin embargo, también podemos decir que ella no era solamente poetisa, sino que era una poetisa que pensaba filosóficamente, que escribía filosofía y que muchas de sus poesías son de temática filosófica. Con lo cual, retomando el argumento, en su momento a Juana Inés de la Cruz raramente se la llamaba filósofa en su momento histórico, pero desde nuestro momento histórico nosotros podemos considerarla como tal. Y no nos importa estrictamente, necesariamente, digamos, si las temáticas sobre las que trataban eran cuestiones que interesan hoy al feminismo o a cualquier otra corriente de la filosofía o cualquier temática filosófica, sino que nos interesa porque hace filosofía y la queremos recuperar como tal, ¿no? Eso es uno de los temas interesantes de la reconstrucción histórica, recuperar la totalidad, lo que hubo en el pasado, por qué es pasado y por qué vale la pena de ser recuperado, porque nos habla de cómo era la filosofía en ese tiempo. Con respecto a la reconstrucción racional, con la cual es evidente que Eileen O'Neill tiene menos simpatías, piensa que también a veces corre el riesgo de generar ciertas distorsiones. En general, ese tipo de señalamientos se le suele hacer a todo tipo de reconstrucción racional, porque suele decirse que cae en un anacronismo, es decir, se les hace hablar a los filósofos y filósofas muertas con las categorías nuestras, con las categorías del presente,
con palabras que ellos nunca hubieran usado porque ni siquiera eran corrientes en su tiempo, o son neologismos que surgieron posteriormente y que se usan en nuestra época. Entonces eso puede ser un error, y además porque cae muchas veces en el mito de los precursores, ¿no? Que eso es una de las errores que encuentran algunos historiadores como Quentin Skinner, que creo que estudian en alguna otra materia en historia de las ideas, ¿no? Cuando se dice que, bueno, se hace historia buscando los antecedentes del presente, ¿no? Entonces, bueno, Mary Astell, filósofa del siglo XVII inglés, es el antecedente de ciertos discursos feministas. Y entonces a ella se la presenta como protofeminista y a la vez conservadora. Pero eso tiene sentido siempre que lo miremos desde nuestro presente. Digamos que son cosas que vienen junto con la reconstrucción racional. Que haya precursores y haya anacronismo es bastante habitual. Para muchos esto no es ningún problema y es perfectamente legítimo que se produzca ese anacronismo y se haga ese relato del mito de los precursores. Es una cuestión de preferencias filosóficas. A mí me parece que tanto un modelo como otro tiene sus valores y se pueden incluso complementar, ¿no? Se pueden utilizar distintas perspectivas para hacer historia de la filosofía, y creo que a lo largo de la materia vamos a ver algunos temas adoptando las distintas perspectivas tanto de la reconstrucción histórica como de la reconstrucción racional, que no necesariamente son incompatibles. Para finalizar, simplemente aquí quería mostrar esta especie de catálogo, de lista, para que vean un montón de nombres y conozcan un montón de autoras que quizás nunca vieron en otras circunstancias. Nosotras en este curso vamos a ver a Juana Inés de la Cruz. En otros cursos hemos incorporado a Elizabeth de Bohemia y a Anne Conway, y vamos a tratar de ir incorporando también en seminarios, en distintas actividades académicas, el estudio de otras autoras. Pero como ven, tanto en el Renacimiento como en la modernidad hay una importante cantidad de autoras. Esta lista no es exhaustiva, hay otras, y hay mucho todavía por hacer. Vamos a tratar de que en nuestra materia podamos comenzar con ese camino de visibilización, tanto desde un punto de vista de reconstrucción histórica como de reconstrucción racional. Finalmente, acá van a ver una bibliografía. La única obligatoria en la materia para leer por el momento es el texto de Eileen O'Neill, y después hay algunas otras complementarias que, si les interesan, pueden conseguir a través de la cátedra. Eso es todo.